Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, no sé si ya empezamos. Vamos a iniciar. Primero que nada, pues muchísimas gracias a Wolf Hack Academy por la invitación y gracias a todos ustedes por haberse tomado el día de hoy el tiempo para poder estar aquí, podernos escuchar, podernos conocer. Para también hacer corrección en el tiempo y en la agenda y poder alinearnos a como estaba previamente planeado, pues trataré de ser lo más precisa y bueno, esperando por supuesto que me dejen sus preguntas y al final podamos también tener un espacio para poder conversar. Elegí este título en específico porque es cómo prevenir un ataque a nuestras organizaciones. Bueno, prevenir ataques a nuestras organizaciones es un título un poco como tricky, como tramposito, porque quiero que todos demos por hecho que en algún momento vamos a ser atacados. Y más adelante lo vamos a ver como de manera muy gráfica, ¿no? O sea, el hecho es que nos van a atacar, pero lo que queremos hacer es prevenirlo, es darnos cuenta y podernos recuperar. Voy a evitar ser muy técnica, de todas formas, si hay alguna duda también para homologar definiciones y términos, pues pueden también hacerme alguna pregunta y al final estarán mis datos por si quieren que profundicemos en algún tema fuera del evento. Bien, la agenda que veremos hoy es muy breve. Platicaremos en general de seguridad de la información. Yo sé que constantemente escuchamos el término de ciberseguridad y en otras ocasiones seguridad de la información. Aquí nada más me gustaría precisar que seguridad de la información es un concepto más amplio que ciberseguridad, porque también incluye la seguridad de la información que está impresa, no necesariamente la información que está de forma digital o que viaja por la red. También seguridad de información y apegándonos también al estándar ISO 27001, que es el estándar por excelencia internacional de seguridad de la información, contempla controles de seguridad para información impresa. Vamos a platicar un poco también de los ataques dirigidos a personas, qué son, cómo se llevan a cabo, podríamos ser víctimas. Y finalmente vamos a platicar del ecosistema de seguridad de la información para que todos nosotros, independientemente del rol que juguemos en nuestras organizaciones, podamos involucrarnos en este ecosistema de seguridad de la información e incluso lo que aprendamos aquí nos lo llevemos a nuestra vida personal, a nuestras familias, a nuestras casas, porque no solamente somos vulnerables como organización, sino sobre todo como individuos. Entonces empecemos. ¿Por qué cada vez vemos más eventos de ciberseguridad o seguridad de la información? ¿Por qué es tan importante que platiquemos de esto? ¿Qué es lo que está pasando para que este tema sea tan popular? Bueno, pues resulta, entre muchas otras razones y muchas otras explicaciones, que el cibercrimen ya es más rentable que el narco. Y esta es una noticia de hace un par de años, no ha cambiado la tendencia. Muchos de los grupos delictivos no es que hayan cambiado su objetivo o más bien no es que hayan cambiado la forma en la que operan, sino que han trasladado o han diversificado sus operaciones también al cibercrimen. ¿Por qué? Porque hay más brecha de información o no hay más analfabetismo digital entre los usuarios, es algo un poco más limpio, requiere menos recursos, se van con cada ataque que pueden consolidar, van creciendo en capacidades, entonces ya se dieron cuenta que es más rentable el cibercrimen que el narcotráfico. Entonces la tendencia nos hace pensar que todos en algún momento vamos a estar en un contexto que nos obligue a capacitarnos en ciberseguridad, en seguridad de la información, y eso va a hacer que los que no estemos en este tren, independientemente de nuestro rol en las organizaciones, nos vamos a quedar muy rezagados y vamos a ser el eslabón más débil de la cadena y vamos a ser el objetivo principal. Y muchas veces esto es sin darnos cuenta. Imagínense que, bueno, creo que en muchas otras charlas en las que he participado, eventos, luego les pregunto que cómo se imaginan a un atacante o cómo creen que se lleva a cabo un ataque cibernético. Y siempre me contestan, o la mayoría de las veces, o el estereotipo del atacante es como una persona vestida de Anonymous, ¿no? Con la capita y la máscara y súper experimentado en técnicas y habilidades informáticas, que está buscando en el mundo cómo atacar y lo hace a partir de fuerza bruta y no necesariamente es así. Sabemos que no hay un consenso porque he visto algunas fuentes que hablan del 90%, hay unos que dicen 95%. Lo que sí es que el consenso es que más del 90% de las brechas de seguridad o de los ataques cibernéticos o de las vulnerabilidades que finalmente son explotadas son debidas a un error humano. ¿Y a qué me refiero con error humano?
pues a una contraseña débil o a que tenemos la pantalla desbloqueada y nos salimos y dejamos ahí nuestras credenciales o nuestros accesos, o de pronto que no instalamos actualizaciones o parches de seguridad a nuestras aplicaciones o sistemas. Ese tipo de errores humanos que tienen que ver con cosas claramente que se hubieran podido haber prevenido, son las que abonan a este 90%. Entonces, sí, claro que hay un porcentaje que le podemos atribuir a buenas técnicas de fuerza bruta, de romper contraseñas, de buscar, de escanear puertos y vulnerarlos. Sí, claro que sí, pero el 90% se debe a errores que nosotros como usuarios cometemos. Quiere decir que este 90% con capacitación podría reducirse de manera importante. Entonces, fíjense que fundamental es que nosotros estemos capacitados en esto. Ahora, ¿qué motiva a los ciberdelincuentes? Como en el mundo real, permítanme llamarlo así, los ciberdelincuentes buscan principalmente beneficios económicos, pero hay quienes también buscan provocar daño reputacional, porque pues bien sabemos que cuando una empresa es atacada o es comprometida, además de los daños económicos, de los daños operativos, de los daños incluso regulatorios o las consecuencias legales que puedan afrontar, está el daño reputacional. Y el de distribuir malware, por supuesto, también es otro de las motivaciones. Claro que también un tema de reputación de ellos mismos. Hay grupos que se autonombran como responsables de ciertos ataques y eso los va posicionando dentro de la misma comunidad de hackers, que entre los hackers hay hackers éticos y hackers no éticos. Los que no son éticos son los llamados ciberdelincuentes y los éticos son aquellos que usan sus habilidades y sus conocimientos informáticos para buscar dentro de sus organizaciones donde hay alguna vulnerabilidad y en lugar de explotarla, corregirla. Esta frase bueno, esta persona, Bruce Schneier, es uno de nuestros gurús en ciberseguridad, todavía vive, tiene un blog también por si lo quieren buscar, es muy bueno, tiene muy buenos libros y esta frase a mí me parece súper buena. Los amateurs hackean sistemas, pero los profesionales hackean personas. ¿Por qué? Porque las personas tenemos información y la información es poder. Muchas veces ya he escuchado últimamente que la información o los datos son el nuevo petróleo. Y sí es cierto, entonces imagínense que hackeamos a las personas para obtener información. Y a partir de esto, quienes son los más experimentados, pues empiezan a generar algunos vectores de ataque que son más bien dirigidos a personas y no tanto a los componentes de la infraestructura tecnológica de una organización. ¿De qué estoy hablando? De la ingeniería social. La ingeniería social no es más que un conjunto de técnicas para persuadir o engañar a una persona para que nos dé información o haga algo que de otra forma no haría. Por ejemplo, las extorsiones telefónicas. O me hago pasar por el banco, te llamo, te agarro desprevenido y entonces te pido que hagas algo porque si no, te puede pasar algo más. Entonces yo estoy usurpando la identidad del banco en este ejemplo y entonces yo te digo que veo un cargo no, o sea, extraño en tu tarjeta que me tienes que dar en este momento tus datos bancarios para que yo pueda, yo haciéndome llamar como ejecutiva del banco, te pido tu información para yo poder detener esta acción y entonces tú como tienes miedo, como está en peligro tu patrimonio o tus ahorros, entonces actúas y me da la información y no te tomaste el tiempo de verificar quién era yo. Esto a lo mejor ahorita escuchándolo muchos de ustedes dirán como, ay, no, es que eso no pasa, pues obviamente suena raro, pero aunque no lo crean, es un gran es un muy común vector de ataque. Y desgraciadamente los grupos poblacionales que son más que son más víctimas de este tipo de ataques o de la ingeniería social son los extremos de la curva demográfica, que son adolescentes, que son niños, que son personas adultas mayores. La ingeniería social tiene una expresión muy específica que se llama phishing. Seguramente han escuchado phishing o seguramente les ha llegado algún phishing en algún momento. Estábamos hablando de la ingeniería social. Permítanme retomar tantito. La ingeniería social normalmente apela a emociones humanas. El miedo, como ya dijimos, la parte de tener miedo de poder perder patrimonio o perder información, también apela a la alegría, ¿no? O sea, te ofrezco
una promoción, te ofrezco un premio, te ofrezco un regalo y entonces aceptas a cambio de darme algunos datos. Esa es la ingeniería social, ¿no? O sea, te hago ingeniería a ti como persona, apelando o dirigiéndome a tus emociones o a la condición humana. Y entonces, como decía, retomando esta parte del phishing, es que normalmente, o la forma más común que sucede este phishing, es a partir de correos electrónicos, pero ya estamos viendo que sucede por WhatsApp, estamos viendo que sucede también por mensajes, por códigos QR también. O sea, hay códigos QR que estamos escaneando y entonces nos redirige a sitios apócrifos o a sitios que están suplantados. Entonces, el phishing es súper relevante porque es uno de los vectores de ataque más exitosos, más eficientes, de muy bajo costo, porque no aprendemos y porque no estamos educados en revisar ni el remitente ni el sitio al que nos manda, descargamos adjuntos, nos confiamos y así es como funciona la ingeniería social. ¿Por qué es relevante el phishing? Pues porque es un medio para robar información, pero también es una forma de que se propague ransomware, que es un tipo de software de malware, es un software extorsivo, que además es uno de los que más nos preocupan a quienes estamos en esta industria de ciberseguridad, que es ransom, es la palabra en inglés para rescate. Entonces, es un software un software malicioso, que lo que hace es que en numerosas ocasiones, a partir de un phishing, se instala en una red, hace ciertos movimientos paralelos se llaman, ¿no? Empieza a propagarse por la red. Obviamente ya hay un estudio previo por parte del atacante para conocer la organización y ver hasta dónde debe de llegar y ubicar los activos o las bases de datos más importantes, y lo que hace es que las cifra o las encripta. Al encriptarlas o cifrarlas, los administradores de estos activos o de estas bases de datos, estos sistemas, no pueden ya ingresar porque están cifradas. Entonces, los atacantes se ponen en contacto con los administradores de estos sistemas y les piden un pago, normalmente en bitcoins, para poderles entregar la contraseña para descifrar o para desencriptar estos activos. El problema con esto es que, uno, nada nos garantiza que efectivamente nos van a regresar la administración de las bases o de los sistemas. Y en segundo lugar, no sabemos tampoco nos garantizan si esa información no fue extraída ya y publicada o vendida en algunos medios. Entonces, es muy importante, por eso, frenar el ataque desde que se intenta instalar en nuestra organización. Esto es desde el phishing o desde bloqueo de puertos. Es decir, hay que implementar controles para evitar llegar a este punto, porque aunque tengamos respaldos y lugares en donde restaurarlos, la información seguramente ya fue robada y va a ser explotada y va a ser vendida, y eso genera otros muchos problemas. El ransomware, si ustedes lo buscan, hemos sido en México víctimas de muchísimos, en varias ocasiones, de ransomware, tanto en sector privado como en sector público. La Guardia Nacional ha sido de los casos más recientes y más sonados o más polémicos, pero alrededor del mundo hay muchos casos. Recientemente, bueno, hace 2 años, ese también fue muy sonado, que fue en Estados Unidos, que fue un ransomware a un oleoducto. Es un sistema de distribución de combustible que bueno, justamente esta costa este de Estados Unidos, fue atacada por un ransomware. El FBI recomienda no pagar este rescate. De hecho, en México todavía no está, o sea, no hay una posición por parte del gobierno de qué hacer y qué no hacer. Hay recomendaciones. Se recomienda no pagar. De hecho, como les decía, en Estados Unidos el FBI ha determinado que las organizaciones que paguen este rescate se les va a considerar como financiamiento al terrorismo, porque como decíamos al principio, el pagar para este tipo de situaciones hace que estas organizaciones crezcan en capacidades y después ya se conviertan en un monstruo imposible de hacer frente. El tema con este ciberataque, pues es que paralizó. O sea, el compromiso fue tal que paralizó la distribución de combustibles en una costa en Estados Unidos, y esto ya ya empieza a tener proporciones de seguridad nacional. Al final, y fue a raíz de esto que el FBI también recomendó no hacer estos pagos,
Ellos, como fue antes, sí hicieron el pago, al final el FBI logró recuperar la mitad de la suma, pero como pueden ver, o sea, el ransomware empieza a tener proporciones como muy importantes. También ya hemos visto casos de ransomware en hospitales, en donde incluso ha muerto gente porque se compromete, se vulnera la comunicación entre la central de enfermería y los equipos de monitoreo de signos vitales, por ejemplo, ya han muerto bebés, ha muerto gente. Entonces empieza a tener tales proporciones que incluso ya hay algunos estudiosos de esto que lo denominan incluso como ciberterrorismo. Por eso nos preocupa tanto el phishing, por eso nos preocupa tanto la ingeniería social y por eso es importante que nos capacitemos, porque nosotros podemos ser ese eslabón o ese medio para que el ransomware entre. ¿Y por qué nos preocupa y por qué tenemos que hablar de esto también? Pues porque en 2021, no he encontrado el informe actualizado, pero ya hay que hacer esta actualización. Pero fíjense, en el 2021 México figuraba en este top 10 de los países con más ransomware por volumen. Claro que Estados Unidos por el número de operaciones, por el número de personas, se entiende, pero bueno, pues ahí México estamos figurando y si ustedes se echan un clavado en internet para ver quiénes han sido víctimas de ransomware últimamente en México, van a encontrar bastante información, desafortunadamente. Bien, entonces, como decíamos, la prevención es fundamental. Ya no es, voy a ser atacado, mi organización va a ser atacada. La pregunta debe ser, ¿cuándo? Rápidamente, no quiero profundizar mucho, pero uno de las herramientas o de los modelos más bien que utilizamos en ciberseguridad para modelar amenazas, para el análisis de riesgos también, es esto que se llama Cyber Kill Chain y nos dice cómo es que, cuáles son las fases por las que va pasando un atacante desde que nos ubica y nos empieza a estudiar hasta que finalmente toma control y posesión completa de nuestra organización, de nuestros sistemas, de nuestros activos. Entonces, lo que les quería decir con esta pantalla, más que estudiar de qué trata la Cyber Kill Chain, que si ustedes quieren que les dé material o que platiquemos más de eso, me pueden contactar. Lo que les quiero mostrar es que en promedio, para llegar de la fase de primero de reconocimiento hasta la parte de comando y control, que es cuando ya prácticamente no podemos hacer nada, llegan a pasar en promedio de 6 meses a un año. Entonces tenemos de 6 meses a un año de ventaja nosotros. El problema es que no tenemos los controles para detectar, no estamos monitoreando, no sabemos que se están instalando. Es más, ahorita cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, posiblemente los ciberatacantes están en una de estas fases. Y si no sabemos y si no tenemos controles para reconocerlo y para frenarlos, entonces puede llegar hasta la fase de comando y control, que prácticamente ahí ya no hay nada que hacer más que llevar a cabo las acciones sobre objetivos. Entonces es un tema en el que ellos son muy exitosos en sus ataques, pero mucho es por descuido de nosotros, primero en dejarlos pasar y segundo en no reconocer que ya están dentro. ¿Qué tenemos que hacer? Y ya nos acercamos a la última parte de la sesión. Lo más importante, y esto es independientemente de nuestro rol en la organización, no importa si estamos en la parte de auditoría, de cumplimiento, de sistemas, de seguridad, tenemos que siempre buscar que se cumpla la tríada de la seguridad de la información, son los tres componentes o las tres características de la información que deberían de permanecer en todo momento y que nos van a garantizar que la información está segura, que está a salvo. Uno es la confidencialidad. La confidencialidad es que solamente la información pueda ser consultada por quienes tienen permiso para consultarla. La integridad es que la información no sufra cambios no autorizados, no, que las únicas modificaciones que la información sufra son porque son necesarias o porque son autorizadas y están documentadas. Y finalmente la disponibilidad, y es que la información esté, valga la redundancia, disponible en el momento que querramos. Esa es la tríada de la seguridad de la información. Ahora, ustedes dirán, bueno, a ver, si no hay de otra y ya nos van a atacar, ¿qué tenemos que hacer desde nuestras trincheras? Independientemente del tamaño de la organización o del sector, del giro, no importa, yo Daniela considero que lo fundamental es uno, conocer qué es lo más importante. A ver, en caso de que me ataquen, ¿qué es lo más importante? Es como en caso de sismo o en caso de incendio, ¿qué es lo más importante? Pues en mi caso son mis gatos, mi identificación, mi cartera, mi celular. Bueno, entonces lo tengo bien ubicado para que en el momento en el que suceda yo sepa qué proteger. Es importante saber, ¿no? Porque si en un momento de crisis
no sé qué es lo más importante, a lo mejor agarro una revista y agarro cosas que no son relevantes. Entonces es importante conocer cuáles son nuestros principales activos para saber qué proteger, saber en dónde están, ¿no? Y si somos una organización, una empresa que tiene varias ubicaciones, saber qué hay en cada lugar, ubicarlos bien y así protegerlos. Conocer nuestros procesos y sobre todo quienes están en el área de sistemas, que están en el área de operaciones, los pueden conocer bien, pero luego hay algunas áreas que trabajan en silos o que trabajan de manera muy individual y entonces creen que pues los de sistemas son los de sistemas o los del área legal son los de... En realidad, la ciberseguridad y la seguridad de la información debe ser un área transversal. Debemos de todos estar involucrados en conocer los procesos de la organización. Si conocemos nuestros procesos, sabemos cuáles son los más críticos y cuáles son los que tenemos que mantener vivos en caso de un ataque. Y generar planes de continuidad. ¿Qué pasa en caso de que nos ataquen, en caso de que haya una pandemia, en caso de que haya un sismo, en caso de que haya no sé, que todos se vayan se renuncien masivamente? Tenemos que tener planes con un plan B. Muchas organizaciones no sobrevivieron a la pandemia porque no tenían un plan B. Muchas empresas o muchos restaurantes, por ejemplo, o fonditas o lugares más locales, no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones de la pandemia. ¿Qué hicieron muchos otros? Empezaron a entregar a domicilio, cambiaron rápidamente el giro, es decir, el plan B es si mis operaciones están en peligro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi plan B para no perder la continuidad y no morir? ¿No? Eso es, yo creo que lo fundamental. Otro paso muy recomendable es apegarnos a estándares y a marcos que ya están bien conocidos, ¿no? Por ejemplo, les decía, el estándar 27000 o la familia 27000, específicamente el 27001 y 27002, que son de seguridad de la información, nos dicen cuáles son los controles que hay que tener. Entonces, independientemente de si queremos certificarnos o no, porque no es tan necesario, sí es importante o sí es muy útil poder seguir esta referencia de los controles e implementarlos como buena práctica. Hay otros como NIST, el 22301 es de continuidad de negocio. Entonces, si elegimos un marco de trabajo, ya sabemos a qué apegarnos y entonces se vuelve algo un poquito más objetivo, insisto, independientemente del tamaño de la organización y de la industria a la que pertenezca. También es importante contar con funciones de seguridad. Me he topado con muchos clientes que dicen, pues es que somos una organización muy chiquita y la persona que está encargada del área de tecnología, el área de sistemas, pues también tiene el rol de ciberseguridad o de seguridad de la información. Está bien, no es lo ideal. Lo ideal es que en una empresa, una organización más grande, más madura, estos roles estén separados, estén a la par, pero no tenga que depender uno del otro para que no se contamine la toma de decisiones. Sin embargo, si no es posible, pues algo es mejor que nada. Y si por temas de que es una organización muy joven, muy chiquita, está empezando, no pueden contratar las funciones de seguridad, sí se les puede adjudicar a alguien más, porque pues esto es mejor que nada. Dos, tener un diagnóstico es, bueno, ¿en dónde estamos? O sea, ¿cuáles son mis superficies de ataque? ¿En dónde estoy más vulnerable? ¿De qué me tengo que cuidar? ¿No? Por ejemplo, en la Ciudad de México no nos tenemos que cuidar de tornados. Ah, bueno, pues esa no es una amenaza, por lo tanto no va a ser un riesgo. Pero sí nos tenemos que cuidar de sismos. Entonces tenemos que tener planes ante sismos. Es lo mismo, parecido, pero a ver, en nuestro diagnóstico, ¿cuáles son en nuestro análisis de riesgos? ¿Cuáles son nuestras principales amenazas? ¿Un ransomware? ¿Un insider? Es decir, hay que conocernos, tener un inventario de activos que va de la mano con lo que les mencionaba hace rato de conocer qué hay y algo que se llama tone at the top, que es que la alta dirección apoye y que diga y que se crea, que entienda que seguridad de la información merece financiamiento y que merece atención y que eso lo permee hacia abajo. Después podemos tener o podemos ya ver este ecosistema completo, que sería así como lo ideal o a lo que tendríamos que aspirar, que consiste en ciberseguridad estratégica, que por estratégico nos referimos al conjunto de manuales, lineamientos, políticas, es decir, el gobierno de seguridad de la información de la organización, ¿no? Por otro lado, tenemos la ciberseguridad táctica, que tiene que ver con planes de continuidad, con respuesta a crisis, con gestión de incidentes, es saber qué hacemos para hacerle frente
a una situación adversa, a una situación de desastre. Y finalmente la ciberseguridad operativa, que tiene que ver con el día a día, las operaciones, los respaldos, la capacitación, la separación de entornos, generación de políticas de firewall, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de cosas que son los controles que se implementan en la operación del día a día. Si a eso le agregamos tema de ciberinteligencia, que puede ser también el buscar a partir de fuentes abiertas de información en Internet, información o datos que nos den, que nos complementen este ecosistema de ciberseguridad, entonces prácticamente podemos pensar que estamos lo suficientemente no solo preparados para prevenir un ataque, sino también preparados para recibirlo y recuperarnos, porque muchos hablan de ciberseguridad, pero también para mí es muy importante hablar de continuidad. Como tenemos que dar por hecho que a lo mejor a pesar de los esfuerzos nos pudiera suceder, porque hay que prepararnos para el peor de los casos, entonces también tenemos que estar preparados para ser resilientes y para recuperarnos de esa situación. Entonces, no es solamente ciberseguridad, sino también continuidad. Y así lo prevenimos y nos recuperamos en caso de que no hayan sido suficientes los controles. Bueno, esto es los que expliqué hace un momento. Y regresando a esta parte tan importante del usuario, recordemos entonces que una cadena va a ser tan fuerte como lo es el más débil de sus eslabones. Con un usuario en nuestra organización que no tenga la cultura de ciberseguridad, que falla los controles, que los haga menos, que no los entienda, ya con eso todos los demás esfuerzos de herramientas súper sofisticadas no van a tener la eficiencia ni la eficacia que esperamos. Entonces, esta frase me gusta mucho como para hacer esa comparación. Finalmente, pues la ciberseguridad no es únicamente un aspecto técnico de la organización, es un habilitador de negocio. Y por eso es súper importante que absolutamente todas las áreas y que todos, independientemente de nuestro background de formación, pues podamos involucrarnos en esto, porque, insisto, esto también es para nuestra vida diaria, para la gestión de nuestros dispositivos, de nuestra información, de nuestras redes sociales, etcétera. Y decía Aristófanes que la desconfianza es la madre de la seguridad. Así que, sobre todo para temas de phishing, si un correo nos parece raro, ante la duda, mejor no, tomarnos nuestro tiempo para verificar, para hablarle a la fuente y confirmar si efectivamente el correo es real o es algo apócrifo. Aquí les voy a dejar, bueno, con esto termino, así dejamos un espacio para preguntas, que veo que el chat ya tiene algunas, entonces ahorita las voy a retomar. Y les dejo mi contacto en LinkedIn por si quieren que profundicemos en algún tema o quieren bibliografía. Y me gusta mucho siempre poner al final de mis presentaciones esta imagen de pensar fuera de la caja, porque así lo hacen los ciberdelincuentes, pero así también lo tenemos que hacer nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Me encantó estar aquí. Les dejo, insisto, mi LinkedIn. Y bueno, pues yo soy especialista en ciberseguridad. Actualmente trabajo para Grupo Salinas en una unidad de negocio que se llama Algoritia, pero también soy consultora independiente. Tengo una firma de Legal Tech y pues estaré encantada de compartir con ustedes si en algún momento así lo requieren. Así que muchas gracias por su tiempo. Voy a dar paso a ver el chat, que perdón, no lo había visto. Bien, a ver, empezamos con Leodan, que pregunta, ¿qué requisitos o elementos debería tener un control para ser considerado efectivo o completo? Muchos implementan una política, pero solo es un mandato, más no hay otras herramientas. Bueno, por eso yo decía que es muy importante que nos apeguemos a un estándar. La ISO 27001, como todas las ISOs que terminen en 1, son las que son certificables. Entonces, la ISO 27001 no certifica personas, certifica procesos. Entonces, es una guía como muy completa de no solamente la implementación de los controles, sino el monitoreo, la madurez de los mismos y el ciclo de... o sea, dentro de la ISO 27001 se tiene que instalar una cosa que se llama Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Ese sistema de gestión de seguridad de la información es el encargado de monitorear de manera anual que estos controles son no solamente implementados, sino que son efectivos. Y de hecho, la importancia de certificarse en la ISO 27001 es que la auditoría, porque son 3 auditorías, una interna, la externa y la de certificación.
Estas auditorías lo que buscan es poner a prueba estos controles. No te dicen cuáles y solamente llegan. Y, por ejemplo, el grupo de controles que son de capital humano, de recursos humanos, entonces solamente llegan y al azar entrevistan a alguien de la organización y le preguntan, ¿conoces la política de seguridad de información? Por ejemplo, ¿no? Si quieren poner a prueba algunos agentes de seguridad que están puestos en endpoints, solicitan una laptop o un equipo de manera aleatoria y lo intentan vulnerar. Entonces, esa es la parte efectiva. No necesariamente necesitamos certificarnos para esto. Afortunadamente hay un montón de información para poder hacer auditorías o revisiones internas para verificar justamente esto, que el control está siendo efectivo o completo. Oscar Ariza pregunta, ¿qué tanta madurez hay para que inteligencia artificial sea usada para ciberataques? Muchísima. O sea, de hecho, ya no me dio tiempo de hablar de esto, pero por ejemplo, en temas de usurpación de identidad, hay algo que se llama deepfake y los invito a que lo busquen, pero ya se pueden emular las caras y la voz de personas. Entonces, para temas de phishing, también la inteligencia artificial hace algunos correos y algunos mensajes súper parecidos, ya son muy sofisticados los ataques y casi que sí te la puedes creer porque son muy buenos. En la parte de que te llaman y parece la voz de verdad, de que te lo crees, que pueden incluso hasta robar tu propia voz y emularla con inteligencia artificial y con eso extorsionar. O sea, la inteligencia artificial desafortunadamente pues tiene esta ambivalencia, ¿no? Que la están usando tanto para ciberataques como para ciberdefensa. Entonces, es un tema súper interesante, eso da para un webinar aparte. No se mencionó nada de seguridad física, siendo que la triada, si queremos, pregunta José Carlos Rodríguez, perdón, si queremos ser seguros en una organización debe incluir ciberseguridad, seguridad de información, seguridad física, ya que así pudieras hablar de una empresa segura, unada training, awareness, entre otras herramientas básicas. Sí, tienes razón, no lo mencioné la seguridad física, pero de hecho, porque hay una ISO de ciberseguridad y por eso yo siempre prefiero hablar de seguridad de la información. La ISO 27001 y específicamente la 27002 que habla de manera muy puntual de cada uno de los controles, lo que tiene un dominio, tiene un apartado exclusivamente de seguridad física. O sea, habla de controles de acceso físicos, habla incluso de extintores específicos para cada tipo de incendio, habla de guardias de seguridad, de gafetes, habla de la protección de las instalaciones, protección civil. Entonces, sí faltó que yo lo mencionara, sin embargo, la ISO 27001 sí lo prevé y por eso es tan importante apegarnos a un estándar para no dejar fuera nada. Wilfredo pregunta, siguiendo las aclaraciones que excelentemente, gracias, realizaste al principio entre seguridad de la información y ciberseguridad, ¿dónde cabría seguridad informática? Por favor, diferencias con ciberseguridad. Hoy, es que sabes que creo que todo tiene que ver con un tema de traducciones. Entonces, o sea, seguridad informática parece más ciberseguridad, pero creo que a donde nos deberíamos de remitir más que a la RAE, debería de ser a las ISOs, que sí hacen una diferencia. Si ustedes van a como decía hace un momento, a la ISO de ciberseguridad, es un tema exclusivamente digital, son componentes informáticos exclusivamente o digitales, redes, etcétera. Pero la seguridad de la información incluso tiene un dominio, tiene un apartado donde habla del inventario y la información, como decía, que está impresa. Creo que tiene que ver con un tema de traducciones y de uso de términos, pero yo uso seguridad de la información para aclarar que es información en cualquiera de sus formas, impresa, digital, en tránsito, almacenada, etcétera. Perdón que estoy respondiendo muy rápido, pero nos quedan 4 minutitos y quiero abarcar más. Luis Fernando pregunta, en una empresa pequeña donde no hay página web ni servidor, ¿por dónde podrían filtrarse? Eh, pues en una empresa pequeña donde no hay página web ni servidor, pues podrían, pues hasta por WhatsApp, o sea, podrían hacerles una extorsión por WhatsApp, vaya, medios de pago, o sea, ahí tendrían redes sociales incluso también, o sea, para hacerte extorsión no necesariamente pensemos lo que es en un servidor. O sea, incluso puede ser por una llamada telefónica, por WhatsApp. Entonces, que ya se me hace muy complicado pensar, porque todos tienen, o sea, incluso hasta para prestar internet, ¿no? O sea, ya llegas hasta cafeterías chiquitas y hay wifi.
y Wi-Fi por ahí también. Todo lo que se conecte a Internet puede ser sujeto de algún ataque. Solo te podamos contactar por LinkedIn, pues es la profesional, o sea, casi no uso redes sociales, la verdad es que tengo ahí mis mieditos, pero LinkedIn siempre estoy, contáctenme por ahí y bueno, si en algún momento quieren que organicemos alguna videollamada, algo así, pues con mucho gusto lo podamos hacer. Juan Pablo pregunta, ¿los dueños de los activos son los dueños del proceso? Esa es una de nuestras debilidades porque nos dejan la responsabilidad del área TI cómo mejorar esa falsa creencia. Bueno, pues lo importante acá es dos cosas. Uno, que como decía, ciberseguridad o seguridad de la información no sea un tema que se le delegue exclusivamente a los técnicos, ¿no? O sea, es tan importante que por eso hablo de la importancia de la alta dirección. Entonces, pasa en todas las empresas, ¿eh? Son muy pocas las que tienen mucha claridad o un gobierno de seguridad de la información que pueda delegar o que pueda hacer la distinción de los roles. Y la verdad es que, o sea, el área de TI sí es dueño de activos porque son los administradores de la infraestructura donde está la información. Sin embargo, no es necesariamente, si hay una función, y por eso digo la importancia de tener un rol de seguridad de la información paralelo, porque el rol de seguridad de la información no ejecuta, no opera, es más bien un área parecida como auditoría, porque aunque no audita las decisiones del departamento de TI, sí da mejores recomendaciones, sí te dice cuál es el riesgo, cómo lo tienes que mitigar, cómo lo tienes que trasladar. Entonces, ¿cómo mejorar esa falsa creencia? Pues con capacitación desde la alta dirección, y por eso es importante que socializar este tipo de eventos también con quienes toman decisiones, aunque no sean técnicos. Oscar, ¿has visto que las empresas sí están maduras en hardening de sistemas de respaldos? Hay de todo. Me ha tocado clientes enormes en consultoría que o sea, no saben o no les ha tocado saber o un ciberataque importante. Sí tienen muchísimas vulnerabilidades, pero dices, ¿cómo puede ser que siendo tan grandes no les haya pasado? Hay de todo. La verdad es que en México está muy heterogéneo esto. O sea, hay gente o hay empresas que están muy conscientes y hay otras que no tanto, sobre todo porque no hay regulación que obligue a que, o sea, fuera del sector financiero, que ahí sí está, yo diría, está hiperregulado, fuera del sector financiero no hay otro sector que esté regulado en materia de buenas prácticas en seguridad de la información, aunque deberían, desde mi perspectiva, el sector salud, el sector educativo, que tienen, sobre todo el sector salud, que tiene información súper confidencial, es muy importante que sea que tengan por lo menos o que exista un estándar mínimo de lo que deberían tener. Pero yo he visto de todo. En México todavía hay de todo. Está muy heterogéneo. John Arias pregunta, en cuanto a voz, ante la duda, ¿podemos poner el archivo en un espectrograma para ver la frecuencia? Eso es para mí. Ya vi. Hablando del deepfake, ¿no? Supongo. En cuanto a la voz ante la duda, podemos poner el archivo en un espectrograma para ver la frecuencia y ver la espontaneidad, porque si hay algo que la IA aún no puede lograr es ello. Pues sí, o sea, claro, pero ¿quién hace esto? O sea, al final, ¿quién va a poder tener o sea, ¿quién va a tener el tiempo para hacerlo? O sea, yo lo que creo y la recomendación es, siempre que te llamen y te pidan algo, cuando te pidan algo, mejor colgar e ir directamente a los medios de contacto oficiales de esa persona que se supone que te llamó, sea banco, sea una empresa, sea lo que sea, y preguntar. No dar datos por teléfono. O sea, de hecho, ningún banco te va a pedir información ni por teléfono ni por correo. ¿Va? Ahora, otro. Si algo es gratis, eso se dice mucho y parece trillado, pero cuando estamos enfrente de un premio, un cupón fabuloso, se nos olvida. Si algo es gratis, es porque el producto eres tú o el costo eres tú y tu información. Entonces, nos llega un correo con una oferta espectacular, hay que dudar. Entonces, más que buscar un montón de herramientas con las cuales ir filtrando, porque aunque es una posibilidad, pues de pronto si te agarran en curva, pues de aquí a que lo pones en un espectrograma y analizas la frecuencia y la tuya y la comparas, pues se puede, pero lo más importante yo creo que es que nosotros tengamos la capacitación adecuada, ¿no? Así como salimos a la calle y volteamos a ver si pasa un coche de un lado o del otro, aunque solamente la vía o el sentido sea de uno, pues tomar precauciones de más, a lo mejor nos quita más tiempo, pero luego nos sale más caro. Por correo, redes sociales, ay, ahí no sé a qué nos referíamos. ¿Cómo estás en LinkedIn? Ahí ya me lo compartieron, muchas gracias.
Toño Rodríguez dice, y creo que ya con esta es la última, herramientas para auditoría para realizar auditorías a seguridad de la información. Hay varias. Si quieres, escríbeme y te puedo... Yo soy agnóstica, nunca hablo de marcas porque además no colaboro con ninguna, pero sí hay algunos sistemas, sobre todo algo que se llama GRC, que es Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Son herramientas que nos permiten monitorear cuál es el estado de los controles y que nos permite de una forma mucho más organizada monitorear que la eficiencia de los controles. Entonces, hay mucha información, hay que escoger cuál es la herramienta adecuada. No siempre tener un montón de herramientas es la solución para nuestras organizaciones. Lo más importante primero, priorizar, es encontrar también o sea, saber cuál es el diagnóstico que necesitamos y con base en ello ir construyendo el ecosistema poco a poco. José Carlos Rodríguez me dice que gracias a ti. Juan Fabián, utilicen herramientas de software de validación correo desconocido, lo recomiendo, excelente exposición. Muchísimas gracias. Pues gracias por sus preguntas. Hemos llegado al final y bueno, pues solamente quiero agradecer nuevamente el espacio, agradecer su interés y pues ya está ahí mi contacto. Estaré muy feliz de recibir sus mensajes. Que tengan un lindo día.